Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Para mí es un gusto, como siempre, contar con la participación y la asistencia de ustedes en estos espacios de rueda de prensa del Observatorio Fiscal, donde normalmente presentamos nuestros más recientes informes, nuestras más recientes investigaciones a través de nuestro equipo de expertos y de expertas. En esta oportunidad, en esta rueda de prensa, les presentaremos un informe acerca de la tributación de las empresas en Colombia. ¿Qué tan equitativa es la tributación en las empresas en Colombia? La discusión de este informe y de este análisis girará en torno a este tema. En esta oportunidad me acompaña alguien muy especial a quien quiero darle la bienvenida en nombre de todo el equipo del Observatorio Fiscal, y es la doctora Liliana Heredia Rodríguez. La doctora Liliana Heredia Rodríguez, a partir de desde hace un mes, es la nueva directora de tributación del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Liliana, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo muchas gracias por unirte al equipo del Observatorio Fiscal. Liliana es doctora por la Universidad de Salamanca y máster en análisis económico y derecho de las políticas públicas de la Universidad de Salamanca. Es especialista en legislación tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana y contadora pública de la Universidad del Quindío. Nuestra nueva directora de tributación es profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Nuevamente, Liliana, en nombre del equipo del Observatorio, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta rueda de prensa y bienvenida nuevamente al Observatorio Fiscal. Muchas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de rueda de prensa, gracias Alejandro por esa presentación que acabas de hacer sobre mi hoja de vida. Como ya ha marcado Alejandro, vamos a conversar un poco sobre la tributación de las empresas en Colombia, y para eso creo que vale la pena aclarar algunos elementos, hacer precisión sobre algunos términos de los que hemos empleado dentro de nuestro informe y que serán también objeto de discusión en esta mañana. Nosotros tenemos un propósito claro a la hora de construir este trabajo, de hacer esta investigación, y es averiguar cómo tributan las empresas en Colombia, pero en términos de tasas efectivas de tributación, y validar un poco si esa tributación es equitativa o no. Nos hemos ido a través de los sectores económicos y hemos llegado hasta las actividades económicas para calcular estas tasas efectivas. Desde luego, la idea es que podamos contribuir a un debate que sea un debate informado, un debate constructivo alrededor de las tasas efectivas de tributación en Colombia. Cuando hablamos de tasas efectivas, no podemos desligarnos de la existencia de una tasa nominal o de una tasa legal, la que está contemplada en la normativa, que para las empresas, para las personas jurídicas concretamente, al día de hoy es del 35%, pero que no necesariamente coincide con la tributación real en impuesto de renta de las compañías, que puede estar por encima o por debajo de esa tasa que está contemplada en la ley. ¿Y por qué surgen esas diferencias entre la tasa que está en la ley, la tasa nominal o tasa legal, y la tasa efectiva? Porque existen una serie de diferencias a la hora de aplicar la normativa, algunas son unas prohibiciones, unas limitaciones, pero en especial estas diferencias surgen por la existencia de beneficios fiscales. También se conocen como incentivos o beneficios tributarios, y la existencia de estos beneficios tiene un impacto directo en la recaudación que tiene el Estado colombiano o cualquier Estado que conceda beneficios en materia tributaria. Los beneficios e incentivos fiscales tienen como dos caras de la moneda. Por un lado, para las empresas son eso, un beneficio, una posibilidad de disminuir su carga impositiva. Pero para el Estado, para los gobiernos, tienen la otra cara, y es que se convierten en un gasto fiscal, en un costo fiscal. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno puede hacer inversión de dos maneras. O lo hace directamente sacando de su presupuesto, o lo hace a través de darle beneficios a las empresas para que sean ellas quienes hagan algunas actividades de inversión, o porque se quiere incentivar ciertos sectores de la población. Entonces, lo primero que queremos dejar muy claro es que los beneficios tributarios no son malos en sí mismos,
porque a veces la gente dice, uy, pero tantos beneficios, esto no es bueno. No son buenos o malos per se. Lo que hay que evaluar realmente es si esos beneficios primero tienen un sentido real de mejorar la asignación de recursos, si son el mejor instrumento de política pública para ese momento. Segundo, si con ese beneficio que se está concediendo se logra el objetivo, y ahí es muy importante que se hagan evaluaciones periódicas de los incentivos y de los beneficios para determinar si eso que se deja de recaudar de alguna forma se compensa por la inversión que hacen las empresas o por la ejecución que se hace de el no pago del impuesto, el descuento, el beneficio, si eso se reinvierte de alguna manera en la sociedad. Y creo que ahí es donde nos hace falta también en Colombia tener una medición más profunda de la validez de estos incentivos. Ahora bien, Colombia es un país que depende en gran medida del impuesto sobre la renta en materia de ingresos tributarios. De los ingresos tributarios del país, pues la mayoría son impuestos nacionales, unos directos, otros indirectos, pero la dependencia está marcada en impuestos sobre la renta y en IVA. Y en el caso de impuestos sobre la renta, dependemos ampliamente de las personas jurídicas. Por tal motivo, cualquier cambio, cualquier ajuste que se haga en la tributación efectiva de las personas jurídicas en el país va a tener pues varios impactos. Por un lado, sabemos que la tributación es un elemento que consideran las empresas a la hora de invertir, de asignar recursos, de innovar, pero también es cierto que cualquier modificación, cualquier ajuste sobre la tributación empresarial en Colombia, en materia de impuesto de renta concretamente, que es lo que nos convoca, pues va a tener un impacto en la recaudación a nivel nacional. Más beneficios implica menos ingresos para el gobierno central para hacer inversión, para poder atender diferentes necesidades de la población. En este momento, bueno, para el momento del estudio, nosotros analizamos diferentes actividades económicas y trabajamos con datos de la DIAN, agregados de las declaraciones tributarias de la administración, lo cual de entrada nos pone en una situación un poco compleja porque los datos no están suficientemente desagregados, que ese sería el mundo ideal, tener microdatos para poder hacer estos análisis con más profundidad, para poder, no sé, llegar en más detalle a lo que quisiéramos indagar. Pero, a pesar de la agregación de los datos, podemos tener una aproximación a esos beneficios tributarios y a lo que deja de recaudar el Estado. ¿Por qué nos hemos enfocado en esto? Porque el sistema tributario colombiano, uno de sus principios constitucionales es la equidad. Y hablamos de equidad horizontal y de equidad vertical, y me voy a permitir pues, aclarar un poco en qué consiste esto. Equidad vertical es que el que más tiene, más pague. Y equidad horizontal es que dos contribuyentes con similares condiciones deberían tener un impacto tributario similar, por no decir idéntico. Y no que por estar en determinado sector, por ejecutar determinada actividad económica, entonces pague menos, que es lo que nos hemos encontrado precisamente en el informe. Hay sectores que tienen unos beneficios, que tienen unos incentivos especiales, y que por ello su tasa es menor, su tasa efectiva, pagan menos impuesto de renta que compañías de otros sectores con igual capacidad. Y esto es importante porque, si bien es cierto, hay algunos sectores cuyas particularidades, cuya contribución al crecimiento de la sociedad o su impacto en la comunidad justifican la existencia de los beneficios, hay otros sectores en los que no hemos podido tener tan clara la razón de ser de esos incentivos o de esos beneficios. Sí, podemos avanzar en la diapositiva, por favor. Aquí quisiera marcar un par de cosas. En el año 2021, que es el año con el que hemos trabajado los datos, dado que para este momento la información de 2022 de declaraciones de renta todavía es muy preliminar, la tasa legal de la que les hablaba al inicio, la tasa que está contemplada en la norma, para ese año era del 31%. Sin embargo, cuando hacemos nuestros cálculos encontramos que la tributación efectiva promedio fue del 23%, estamos 8 puntos porcentuales por debajo de la tasa nominal. Y esa diferencia se debe en gran medida a incentivos y beneficios tributarios como ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas. Y por supuesto, aquí el hecho de conceder esos beneficios, como ya lo marcaba hace un rato, pues hace que el Estado deje de recaudar. ¿Y cuánto deja de recaudar? En nuestros cálculos tenemos que alrededor de 14 billones de
de pesos se dejan de percibir gracias a estos beneficios. Entonces, allí vale la pena entrar a indagar si se justifica la existencia de estos beneficios o si por el contrario tenemos que escuchar un poco lo que nos han dicho en las comisiones de expertos cuando han hecho el análisis del sistema tributario o lo que viene diciendo el Banco Mundial desde el año 2012 cuando analiza el sistema tributario colombiano y dice, primero, la existencia de tantos beneficios complejiza la situación y segundo, deberían evaluarse para validar su pertinencia y su permanencia en el tiempo. Pues eso les quería contar para iniciar. Oliver, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Liliana. A continuación vamos a describir los resultados. En particular queremos identificar qué actividades económicas tienen un tratamiento tributario privilegiado para abrir la discusión sobre si este tratamiento tributario está justificado o no. Y lo primero, pero antes de entrar en la identificación de estas actividades, quería ilustrar esta gráfica que me parece muy interesante. Y lo que nos dice más o menos es lo siguiente. Hay una masa de actividades económicas, que es ese pico que vemos en esta ilustración, que efectivamente pagan una tarifa que está alrededor de la tarifa promedio del 23, casi 25%. Pero también hay otra masa de actividades económicas que están a la izquierda de esta gráfica, que enfrentan una tarifa efectiva mucho más baja, del 15, 10, 5%. Estas actividades económicas tienen un tratamiento tributario privilegiado. Y como lo señalaba Liliana, esto tiene dos implicaciones. Primera, una pérdida de recaudo que puede ascender a más de 14 billones de pesos, pero adicionalmente ilustra que no se está cumpliendo con el principio de equidad horizontal, que como señalaba Liliana, es que si una persona produce naranjas y otra persona produce zapatos, deberían tener el mismo tratamiento tributario, pero acá vemos que no, que algunos tienen una tarifa efectiva del 25%, otros tienen una tarifa efectiva del 5% o menos, y eso va en contra del principio de equidad horizontal. Y como va en contra del principio de equidad horizontal, puede verse interpretado como una injusticia con las personas que enfrentan una carga tributaria más alta. La pregunta es si estas actividades económicas que tienen un tratamiento tributario privilegiado merecen o no ese tratamiento, y esa es la discusión que queremos abrir y que queremos que el país discuta. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Primero, esta tabla muestra las actividades económicas con una tarifa efectiva más bajita, es decir, las que tienen un tratamiento tributario más privilegiado. Y dentro de, al menos en lo que concierne en impuesto de renta. Y lo primero que encontramos son actividades como el transporte aéreo internacional de pasajeros. Transporte aéreo internacional de pasajeros no paga impuesto de renta. ¿Se justifica que ellos no paguen impuesto de renta? ¿Cómo debería abordar el país este problema? ¿Cuánto dinero le cuesta al país que esta actividad económica no esté tributando nada? Sigue el transporte férreo de pasajeros y seguido de actividades de asociaciones empresariales y de empleadores. Y también pueden ver un menú de otras actividades económicas que le siguen, que tienen una tarifa muy bajita. En todos estos casos, la tarifa no es mayor, la tarifa efectiva no es mayor al 5%. Entonces, esto es muy importante porque se discute mucho que en el país la tributación de las empresas es muy alta, se cita muy frecuentemente la tarifa del 35%. Pero lo que está mostrando es esta tabla es que hay algunas actividades económicas privilegiadas que tarifan muy poquito, 5% o menos. La pregunta y la discusión que queremos abrir es si se justifica que estas actividades económicas tengan ese tratamiento tributario privilegiado. Pero el hecho de que una actividad económica tenga una tarifa relativamente baja no quiere decir necesariamente que el dinero que se esté perdiendo en recaudo sea muy alto. Por eso la siguiente tabla trata de ilustrar cuánta plata se está perdiendo por estos privilegios tributarios. Entonces acá lo que encontramos es otras actividades económicas, pero estas no están organizadas desde la menor tasa efectiva de tributación a la de mayor tasa efectiva de tributación, sino están organizadas
de la que más le cuesta al fisco a la que menos le cuesta al fisco. Y este concepto se llama el gasto tributario. Esto quiere decir, básicamente, es un gasto en el sentido de que el gobierno, de que el Estado no está recaudando este dinero. Y entonces lo que esto ilustra es qué privilegios tributarios son más costosos para el Estado. Y la primera que encontramos es la transmisión de energía eléctrica, que básicamente son empresas más que todo, principalmente públicas, ¿ok? Y son las que tratan de llevar la energía de donde se genera la energía hacia donde comienza a distribuirse a las viviendas. La siguiente actividad económica más costosa son las actividades de planes de seguridad social y de afiliación obligatoria. Este es un concepto, esta actividad es un poco es difícil de identificar en qué consiste, pero en el Observatorio Fiscal de la Javeriana hemos encontrado que principalmente agrupa dos tipos de empresas, básicamente EPS y cajas de compensación familiar. Entonces la pregunta es si este tipo de empresas merecen este tratamiento tributario privilegiado. Después le siguen otras actividades relacionadas con el mercado de valores. Por ejemplo, vemos que le cuesta al país más de 1 billón de pesos al año los privilegios tributarios que tiene esta actividad. Se justifica que las actividades relacionadas con el mercado de valores tengan ese tratamiento tributario privilegiado, que al año estemos perdiendo 1 billón de pesos por estos privilegios que reciben este tipo de empresas, es la pregunta que queremos plantear en el Observatorio Fiscal. Y en cuarto lugar, encontramos al Banco Central y a los bancos comerciales, que representan también un gasto tributario de más de 1 billón de pesos al año. Y ahí, por supuesto, tenemos una gran incertidumbre porque no sabemos si ese privilegio tributario obedece a la banca comercial o a la banca central, que es básicamente el Banco de la República. Entonces tenemos esa incertidumbre, no entendemos por qué la DIAN presenta estas dos actividades agrupadas. Banco Central, que es la actividad 6411, y Banca Comercial, que es la actividad 6412. ¿Por qué están agrupadas? No lo sabemos y eso nos permite identificar si efectivamente la banca comercial está recibiendo un tratamiento tributario privilegiado o no. Por último, y este es un punto que la profesora Liliana quería hacer mucho énfasis, no solamente hay que ver cuánto es el gasto tributario por actividad económica, sino también el gasto tributario por empresa. Entonces, la información de la DIAN permite identificar cuántas empresas están en cada actividad económica y por lo tanto podemos saber cuánto es el gasto tributario por empresa. ¿Cuánto dinero pierde el Estado por en promedio? ¿Cuánto dinero pierde el Estado por esas empresas en esa actividad económica? Y entonces, ¿qué encontramos en este ranking? Encontramos que, de nuevo, la banca central y los bancos comerciales, cada empresa tiene un gasto tributario que asciende, cada banco básicamente tiene un gasto tributario que asciende a 26.000 millones de pesos al año. Es decir, a cada banco le estamos dando en privilegios tributarios 26.000, casi 27.000 millones de pesos al año. ¿Se justifica o no se justifica? Es la pregunta que queremos plantear. Le sigue las empresas de transmisión eléctrica. Cada empresa recibe beneficios tributarios por casi 21.000 millones de pesos al año. Como dijimos, esto es más que todo empresas públicas, y seguida de las actividades de planes de seguridad social y de afiliación obligatoria, que reciben casi 10.000 millones de pesos al año cada empresa en esta actividad, que como dijimos, son más que todo EPS y cajas de compensación familiar. Oliver, si me permites, allí me gustaría insistir en algo importante, y es que si bien es cierto, los beneficios están creados para que las empresas pues disfruten de ellos, sí es necesario hacer esas evaluaciones periódicas de la política pública para determinar si realmente está cumpliendo el propósito, si se justifica el incentivo o si por el contrario la existencia del incentivo está más marcada por la posibilidad o por la capacidad de lobby que tenga el sector frente a los policymakers, ¿no? A las personas que crean la política. Y en este sentido, digamos que en algunas investigaciones previas que realicé hace algunos años, encontraba precisamente que se tenían beneficios tributarios muy grandes en sectores donde el número de empresas no es tan grande. Y aquí volvemos a evidenciar eso cuando nos encontramos que
sectores como el de banca central y bancos comerciales, donde solamente figuran 42 declarantes del impuesto en los datos de la DIAN, pues tenemos un beneficio que supera el billón de pesos al año. Y algo similar con el tema de transmisión de energía. Vemos que ahí son muy poquitas las unidades productivas, lo mismo con transporte de pasajeros, que tiene allí 27. Mientras que otros sectores que en principio parecen tener unos beneficios altos, cuando lo distribuimos por número de empresas o por número de declarantes, pues la asignación por unidad es mucho menor, y creo que ese también es un análisis necesario dentro de los incentivos y los beneficios que concede el Estado. Muchas gracias, Liliana. Pues para enfatizar el punto que señala Liliana y para ilustrar otras conclusiones importantes, quería mencionar resumir básicamente lo que hemos encontrado en el Observatorio Fiscal. Primero, hemos tratado de identificar cuáles son las actividades económicas más costosas en términos de los privilegios tributarios que reciben. Y la primera de ellas es, básicamente, es esta caracterización de 4 actividades. 1, la transmisión y distribución de energía eléctrica. 2, las actividades de seguridad social, que básicamente, como dijimos, son EPS y cargas de compensación. 3, las actividades relacionadas con el mercado de valores, que incluyen, por ejemplo, calificadoras de riesgo. Y 4, la banca. Aunque, como dijimos, en este caso es difícil identificar si los privilegios tributarios surgen por privilegios para la banca comercial o las exenciones que tenga el Banco de la República. Pero esto nos permite hacer un mapeo de cuáles son las actividades económicas que más le están costando al fisco. Y por lo tanto queremos abrir la discusión si, primero, tratar de entender qué elementos de la legislación permiten que estas actividades tengan un tratamiento tributario privilegiado, y si se justifican, y si no se justifican, dar pie a que busquemos la forma de modificar la legislación, porque esto es dinero que estamos perdiendo los colombianos. Si estas actividades económicas no están poniendo dinero para contribuir a los bienes públicos, entonces somos los demás ciudadanos o las demás actividades económicas las que tenemos que poner ese dinero faltante. Pero como bien lo señalaba Liliana, por supuesto es importante mirar no solamente cuánta plata nos cuesta cada actividad económica, sino también cuánta plata nos cuesta cada empresa. Sí, pues yo quiero agregar un factor, como decía la profesora Liliana al inicio. Como tal, nosotros no decimos que los beneficios en sí sean malos per se, sino hay que mirar también a nivel social, como nosotros como sociedad, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿A las EPS, a las cajas de compensación o a las actividades de pronto relacionadas con mercados de valores? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es realmente importante como sociedad beneficiar, impulsar, darles ese empujón a través de beneficios tributarios? Para nosotros, como decíamos en algún momento, no por las complejidades de la agrupación de los datos disponibles, no podemos llegar a la minucia de decir, es que es A empresa, B empresa, C empresa, pero sí podemos decir como de pronto este sector no es el más apropiado para obtener tantos beneficios porque socialmente no es lo que nosotros queremos impulsar. Entonces, por eso dejamos un poco abierto y dejamos más como a la discusión y el debate público de si esto tiene sentido o de pronto no, esto no tiene sentido. Pero más allá de que las decisiones, las conclusiones las tomamos nosotros como observatorio fiscal, es que toda la población colombiana pueda acercarse y hacerse estas preguntas con información y con datos. Antes de que Oliver haga esta parte de conclusión, quisiera hacer un comentario, espero no desviarme mucho del objetivo. La existencia de beneficios tributarios tiene varias implicaciones, además del tema de la disminución de la recaudación. Tiene un elemento adicional que de pronto nosotros lo marcamos en el informe, pero aquí no lo hemos traído de manera particular, y es el tema de la complejización del sistema tributario. Entonces, cuantos más beneficios, cuantas más, diciéndolo coloquialmente, arandelitas tenga, más complicado es que el ciudadano cumpla, más complicado es que las empresas puedan cumplir. Pero, y aquí voy a referirme a algo que no hemos contemplado en el informe, pero que es una realidad,
y es que los sistemas tributarios complejos facilitan las estrategias de planeación agresiva o los temas de evasión o de elusión tributaria, y esa ha sido una de las quejas que como ciudadanos hemos tenido en Colombia desde hace mucho tiempo, como por qué no controlan a los evasores y a los que eluden los impuestos, a ver si así se recauda más. Entonces, también ese es otro elemento que a futuro se debería pensar en términos de la concesión de beneficios tributarios. Yo quiero resaltar también el punto que acaba de señalar Liliana, porque creo que no hacemos suficiente énfasis en el informe, y es precisamente cómo esa complejidad hace que muchas empresas y personas dediquen energías para buscar la forma de evadir o de eludir sus obligaciones tributarias, y es otra razón más para buscar una tributación empresarial mucho menos dispersa, mucho más equitativa, mucho más uniforme en términos de la tributación efectiva que las empresas reciben. Y bueno, para concluir, yo creo que Angie lo dijo muy bien. Queremos es que se abra una discusión sobre si esos beneficios tributarios se justifican o no. Creemos, honestamente, que hay algunas actividades, no todas, pero sí algunas actividades económicas con un tratamiento privilegiado, un tratamiento tributario privilegiado, sobre las cuales debería haber mucho más cuestionamientos, que tienen un costo para la sociedad, que es dinero que ellas no están aportando y que a cambio otras empresas o otras personas tienen que contribuir más de lo que deberían. Entonces, hay que abrir la discusión sobre si estos tratamientos tributarios se justifican o no, pero para tratar de abrir esta discusión primero hay que identificarlos, y eso es como el aporte que tiene este informe. Por último, el siguiente, por favor. Pues los invitamos a consultar este informe. Pueden descargarlo en nuestra página web. Va a estar disponible también en nuestras redes sociales, o bien pueden descargarlo a través de este código QR, compartirlo, leerlo, discutirlo, y ojalá que en la discusión sobre tributación no perdamos de vista algunas actividades económicas que están pasando de agache y están recibiendo unos beneficios tributarios que le cuestan a la nación importantes recursos. Muchas gracias. A Oliver, a Liliana y a Angie, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos una pregunta, creo. Igualmente quiero invitarlas a que en este momento nos compartan sus comentarios y preguntas para resolver en este mismo espacio. Vamos con Argenis. Argenis, adelante, si quieres activa tu micrófono y nos comparte su comentario. Buenos días. Es que quisiera saber si las instituciones, hay algún techo para en la renta líquida de las instituciones financieras para las deducciones y rentas exentas. O sea, que las deducciones y rentas exentas de las instituciones financieras tengan algún techo de su renta líquida computada antes de descontarlas, o no tienen techo. Para el año 2021, donde hemos hecho toda esta elaboración de informe, no solo no tenían techo de deducciones, sino más bien tenían una tarifa adicional, y aún con esa sobretasa, bueno, al menos con la disponibilidad de datos que tenemos, porque insistimos, aparece agregado banca comercial con banca central y eso nos dificulta el análisis, aún así aparecen con una tasa efectiva muy por debajo de la tasa nominal de ese año. O sea que a diferencia de las empresas jurídicas y empresas naturales que tienen un techo, las instituciones financieras no tienen un techo para deducir. Recordemos que ese techo que se ha implementado surge, digamos, con unas limitaciones a partir de la reforma del año 2022, que aplica a partir de este año gravable, que, digamos, no estaba vigente para el momento de ese análisis. Es que la verdad, siempre que reviso este tema en las reformas tributarias, primero no encuentro la información desagregada de los bancos, o sea, de las instituciones financieras, mientras en los otros estados los bancos no la tienen.
Y segundo, los bancos no solamente se benefician, las instituciones financieras no solamente se benefician de sus propias exenciones del sector, sino también de las generales. Entonces, pues es un tema que no he podido entender. Sí, de todas maneras, es importante marcar que la normativa general en términos de limitaciones y prohibiciones es para cualquier persona jurídica. Por ejemplo, si un banco no cumple con los soportes adecuados en términos de facturas, en términos de contabilidad o cualquier otra prohibición que esté dentro de la ley, pues si no lo cumple no puede imputar ese gasto como una deducción en su declaración de renta. Digamos que eso sí aplica para cualquier entidad. Pero digamos, ese tope del que se habla en términos de deducciones o de beneficios que quedó consagrado en la ley del año pasado, en la ley del año 2022, pues todavía no aplicaba para el momento en el que hacemos el análisis. Bueno, sí, lo que yo digo es que, por ejemplo, las instituciones financieras siempre pueden detraer de sus ingresos netos valores en materia de costos y gastos que inciden directamente en la determinación de su renta líquida, ¿cierto? En cambio, si usted revisa, pues no sé, de pronto ese es un tema que me gustaría que pronto algún día lo analizáramos y revisamos todo lo que tienen de exenciones y descuentos. Usted no los va a encontrar en ninguna parte de los informes que presenta la DIAN. Los presenta en las otras rubros que le digo, empresas jurídicas y naturales, pero no en los bancos. Sí, igual de todas maneras, pues como algo de que nosotros mencionábamos en nuestro informe es que justamente este tipo de situaciones, dada la agregación que tenemos, no nos permite llegar a ese detalle, aunque nos encantaría. Nos encantaría poder llegar a ese detalle, pero pues justamente dada la agregación que hay en los datos disponibles por parte de la DIAN, lo máximo que podemos llegar es hasta la información que tenemos en este momento y lo que buscamos también con esto es lograr hacer ruido y poder llegar a esos lugares y que nos expliquen a todos los colombianos por qué esto pasa así. Eso es es una de las razones profundas por las que queremos este informe, que la gente sepa y más personas podamos empezar a exigirle a nuestras autoridades, explíquennos por qué no entendemos por qué esto está sucediendo de esta manera. Listo. Y el otro tema que me gustaría saber es si de pronto ustedes lo han encontrado, porque yo no. Cuando uno revisa, la DIAN cada rato está diciendo que por concepto de evasión ha recaudado 25 billones, ha recaudado tal y tal. Yo reviso dentro de los ítems que conforman todos los ingresos y que lo tienen ellos en estadísticas en la página de ellos, encuentro, por ejemplo, el impuesto de formalización tributaria, pero no hay una casilla que nos permite identificar cuánto fue lo que se recaudó por concepto de evasión, de toda la lucha contra la evasión fiscal, porque pues se supone que uno podría decir que es el crecimiento de los contribuyentes, pero no sé si en algún lado, o sea, si nosotros solicitamos que se abra esa casilla para poder verificar exactamente cuánto es lo que se recauda por lucha fiscal, por lucha de evasión. No, me parece una pregunta muy interesante. Tenemos que revisar en los informes de gestión de la DIAN si existe esa desagregación. Yo tampoco la he visto, pero sí también surgen también preguntas metodológicas sobre cómo la calculan y en función de qué definen que un ingreso tributario proviene o no de la lucha contra la evasión. Gracias. Muchas gracias, Argenis, por tu pregunta y muchas gracias a nuestro equipo por su respuesta. Vamos ahora con Miguel Orlando, de Vanguardia. Miguel, adelante. Mi inquietud va relacionada en las investigaciones que ha hecho el observatorio, hasta qué punto estas exenciones tributarias, estas preferencias tributarias con estos sectores ya es algo estructural, porque esto no es de ayer. O sea, hay unos sectores que vienen con unos beneficios tributarios desde hace muchísimos años. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto hasta qué punto es estructural en el país, que desmontar esos beneficios y esos tratamientos preferenciales sería caótico o traumático? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto
el lobby de estos sectores influye o hace que el sistema tributario no funcione en el país como debe ser? Gracias, esa es una excelente pregunta. Efectivamente, el ejercicio que hicimos no solamente miraba el año grabable 2021, sino que también grababa años grabables 2020, 2019. Allí me corregirá. Y efectivamente lo que notábamos es que eh, eh, el, las conclusiones eran muy robustas respecto a cuáles actividades económicas recibían un tratamiento tributario privilegiado. Sin embargo, para mantenerlo relativamente sencillo, decidimos focalizarnos solamente en mostrar los resultados solamente del año 2021, pero estamos felices de compartir también los resultados para años grabables anteriores y mostrar que las conclusiones básicamente siguen siendo las mismas. Pero es una excelente pregunta porque efectivamente sí, nosotros que hicimos un ejercicio donde mirábamos si había mucha variabilidad año tras año y la respuesta es que no. No sé si Angie quieres agregar algo al respecto. Sí, justamente como lo que está diciendo el profesor, pues hay varias cosas. La primera es que efectivamente hicimos esto para varios años. De hecho, dentro del informe hay una parte donde pueden acceder al Excel donde nosotros tenemos la información pública de los diferentes años. Pueden acceder, revisarla. Efectivamente, pues esto es robusto a través de los años. Como lo que nosotros estamos viendo es con información oficial, lo que nosotros estamos viendo reflejado acá en estos datos, pues efectivamente es los beneficios que existen por ley que estas empresas están aprovechando. Acá nosotros no nos estamos metiendo con situaciones de evasión como tal, sino simplemente los que por ley son beneficios que estas empresas están accediendo. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Angie. Gracias, Oliver. Tenemos otra pregunta. En un segundo, tenemos una pregunta de Leonardo Fabio de La Opinión, de la ciudad de Cúcuta. ¿Los beneficios tributarios para el sector empresarial son inequitativos? Porque en Norte de Santander, el tejido empresarial está compuesto en un 94% por pymes y muchos se quejan de la carga tributaria que deben cumplir sin recibir mayores beneficios. Nos pregunta Leonardo. Esa es una excelente pregunta. Y desafortunadamente hay un elemento que señalaba la profesora Lineal al principio, y es que la desagregación de la información de la DIAN no es suficiente para identificar cuáles son grandes empresas y cuáles son pequeñas y medianas empresas. Dentro de cada actividad económica están están mezclados las unas y las otras. ¿Qué tanto dentro de una actividad económica, qué proporción son grandes y qué proporción son pequeñas y medianas? No lo sabemos. Pero me parece una pregunta muy interesante que el país debería estar abordando. ¿Cuál es la tributación efectiva de las pymes versus cuál es la tributación efectiva de las grandes empresas? Sería una cosa espectacular averiguar, pero para eso necesitamos datos e información más desagregada. Dicho lo anterior, es importante recordar que la reforma tributaria del 2022 tiene un artículo que le exige a la DIAN presentar información de declaraciones de IVA y de renta anonimizadas, es decir, una información mucho más granular, mucho más desagregada, que permitiría responder exactamente este tipo de preguntas. Desafortunadamente, la DIAN no lo ha hecho y es importante que desde la academia, los gremios, la sociedad civil y la opinión pública y los medios de comunicación comencemos a presionar más a la DIAN para que nos muestren esta información que es una exigencia de ley y que con ella, esa información, podríamos responder preguntas tan importantes como esta. ¿Qué tan injusta es la tributación al comparar la tributación de las grandes empresas versus la tributación de las MIPYMES? Yo quisiera añadir algo frente a esta pregunta. Esa composición del tejido empresarial que nos indican se ubica en Santander, pues es la misma composición casi que a nivel nacional. Tenemos un gran número de pequeñas y medianas empresas y de hecho la mayoría de las empresas en Colombia son microempresas.
Por supuesto, este tipo de compañías tienen unas limitaciones a la hora de hacer, por ejemplo, planeación tributaria porque no disponen de los suficientes recursos. Muchas empresas pierden beneficios porque ni siquiera saben los procedimientos para obtenerlos. Y yo tengo un ejemplo claro, lo que pasa es que desde hace muchísimos años, en el triste momento del terremoto del eje cafetero, se creó un beneficio se llamaba Ley Quimbaya, para exonerar parte del impuesto de renta o una gran parte de esa renta de empresas que se ubicaran o que permanecieran en el eje cafetero con unas ubicaciones específicas, pero había que hacer una carta de intención, o sea, decir yo quiero el beneficio. Y muchas empresas perdieron ese beneficio por desconocimiento, por no tener una formalidad que era una carta. Yo creo que las pymes a veces se pierden beneficios también por falta de recursos para hacer la planeación, por desconocimiento, pero de nuevo coincido con Oliver y con Angie en que el nivel de desagregación de datos no nos permite dar una respuesta precisa, concisa frente a estas preguntas, porque no sabemos cómo tributan las pymes y las grandes en Colombia. Y adicionalmente, y aquí pensando con el corazón, varios países tienen tarifas diferenciales para pequeñas, medianas empresas y para las grandes. Creo que en algún momento esto se intentó con algunas de las proposiciones que se hicieron el año pasado en el Congreso para la reforma tributaria, pero pues evidentemente esa no fue una de las proposiciones que quedara incorporada. De hecho, durante la discusión, efectivamente esa iniciativa legislativa no prosperó, pero dentro de esa discusión el Observatorio Fiscal hizo la recomendación de que hubiera una especie de tarifas progresivas, de que hubieran tarifas marginales, de que por encima de cierta renta gravable se tributara con una tarifa más baja y con todo lo que se diera cierta base gravable, se tributara con la tarifa del 35%. Desafortunadamente, la iniciativa legislativa era más simple en el sentido de que las pymes tributaban una tarifa a las grandes otras, pero no tenía ese carácter progresivo y esa falta de continuidad respecto a la carga tributaria en función del tamaño de la empresa generaba incentivos perversos para no crecer. Y es por eso también muy importante, y acá creo que nos hace falta en el país una discusión mucho más técnicas sobre qué quiere decir una tarifa marginal y cómo se diferencia de una tarifa promedio. Es una discusión no fácil de ilustrar verbalmente, pero es una discusión que tenemos que dar más en el país para tratar de implementar sistemas tributarios más eficientes. Yo veo que aquí hay una pregunta al final que está enfocada en si los beneficios tributarios son atractivos porque es la alta informalidad empresarial. Es una respuesta que seguramente no tenemos aquí, porque son muchos los factores que inciden en la informalidad empresarial, ¿cierto? Democráticos, muchas cosas. Pero desde la perspectiva netamente tributaria, yo creo que no podemos perder de vista que nosotros estamos en este momento concentrados en el impuesto sobre la renta, que es tal vez uno de los impuestos que más impacto tiene sobre las utilidades empresariales, pero existen otros elementos de tributación a nivel local, por ejemplo, industria y comercio, predial, bueno, otra serie de tributos que las personas y las empresas debemos asumir. Pues eso puede tener otras aristas y otros elementos de análisis que, por supuesto, no son parte de nuestro análisis en este informe. Muchísimas gracias. Creo que con esta pregunta que nos comparte Liliana cerramos esta ronda de preguntas y de esta manera damos por terminada esta rueda de prensa. A Angie Nieto, nuestra analista de política fiscal, a Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal, a Liliana Heredia, nueva directora de tributación del Observatorio Fiscal, y a todas las personas que nos acompañaron en esta oportunidad, muchísimas gracias. La invitación, como siempre, es a que revisen este nuevo informe que publicamos en el Observatorio Fiscal, lo estudien, lo compartan, lo analicen y, por supuesto, que compartan con nosotros todos los comentarios, dudas y preguntas que surjan al respecto. Estamos para apoyarnos y estamos sobre todo para sentarnos junto a ustedes también a analizar las finanzas públicas de Colombia, especialmente todo lo relacionado con gasto público y con tributación.
Este informe quedará colgado en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que puedan también descargarlo desde allí. Lo enviaré a través de correo electrónico y a través de nuestros grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias.